dicen todos los reales? Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Estamos súper emocionados de lo que está haciendo este Real Podcast y creemos que ustedes están viviendo muchos momentos muy bonitos a través de este podcast y hoy siempre estoy en mi mejor compañía. Está aquí conmigo hoy, así que Hola, creo que ¿qué tal? tiene ganas de saludarlos hoy. Sí, ¿cómo están? Gracias por ver, bueno, ya nuestro cuarto episodio, súper Nuestro número rápido. 4 ya. Pero estamos emocionadísimos porque el tema que vamos a hablar ahora es un tema que está wow, de verdad. Wow, Está sin potente, es palabras. un tema tabú. Y lo cual puede ser que nuestro contenido, donde lo están escuchando en las plataformas que nosotros manejamos de Real Podcast, puede ser que ustedes escuchen palabras o cosas, pero ustedes saben que es un tema tabú. Y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Manuel Amaya aquí para hablar de lo que él ha experimentado y lo que hoy, cómo ha sido ese pasado oscuro, un pasado muy claro. Y hoy nos acompaña Manuel Amaya, así que le damos la bienvenida a nuestro podcast en el episodio 4. Qué alegría tenerte acá con nosotros. Pues realmente para mí es el privilegio, ¿verdad? Realmente el poder estar aquí, el poder compartir con cada uno de ustedes y también los que van a ver este podcast. De verdad es una bendición el poder hablar este tema, el poder hablar lo que realmente Dios hace en la vida, del corazón del hombre y transforma la vida de las personas. Y pues para mí es un privilegio estar aquí. Sí, ya teníamos un poquito de estar hablando de que queríamos tenerte acá y nos conocimos ahí hace creo que más de un año y hemos compartido años, momentos muy bonitos y siempre me ha llamado la atención ese lado oscuro, que yo creo que siempre todos en nuestras vidas tenemos un lado oscuro que experimentamos y yo creo que el tema de hoy es ese tema de bien tabú, bien fuerte que tratamos de ser lo más claro, pero creo que lo más importante es lo que puede pasarnos en nuestra vida y cómo puede ser transformado ese lado oscuro y traer una claridad sobre nuestra vida, una luz. Y bueno, y pausa. ¿Cuál es el tema tan sospechoso? Porque eso lo hemos dicho, tabú, como, ¿qué están diciendo? que pero el tema... Que, ajá, el tema es sobre eso, se trata de qué es la prostitución, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con el tema ese? Y yo nosotros creo que lo hemos resumido en tres cosas. Tú me dijiste, ¿verdad? la calle, la prostitución y Dios. Exacto. Entonces, cuando llegamos a la calle, creo que ahí es donde pasa eso, lo que hacemos. Y hoy tenemos... ¿Y qué creemos nosotros? ¿Qué crees que es una prostitución tú? ¿Qué crees que puede llegar a pasar eso? Y tenemos diferentes temas que pueden llegar a pasar en ese momento de la prostitución. Pueden haber varios factores de los cuales nos haga llegar a ese punto. Y podemos decir que creo que... Y hasta cierto punto fuerte el tema para algunos. Sí, puede ser como que... Uy, o sea, se sorprendan. Se sorprendan, pero creo que es un tema tabú donde muchas veces necesitamos escuchar algo de eso porque vemos ese lado oscuro muy grave y lo que hoy queremos saber qué es. Y yo creo que existen bastantes momentos donde puedo llegar a pasar la prostitución y muchas veces puede ser la economía o puede ser un trauma desde pequeño o puede ser algo genético o que puede llegar a cierto punto que puede llegar a ser eso. Y yo creo que tú nos puedes explicar, vea, cómo es eso, qué es lo que lo puede llevar a la calle a vivir eso, porque yo creo que es un momento oscuro donde vives en la calle y creo que tú nos puedes decir qué puede pasar eso. Claro. Fíjate que es algo muy importante. Yo creo que las personas deben de saber que este es un tema que realmente se tendría que hablar con las personas, porque hoy en día hay muchos jóvenes expuestos a este tema que quizás están pasándolo en secreto o quizás algunos lo están haciendo por la necesidad, porque hoy en día las redes implican muchísimo hablar de este tema. Creo que hay personas que viven de esto realmente y ustedes lo saben que por medio de las redes viven de esto, pero realmente hay una parte profunda que es en los sentimientos de las personas. Algunas personas lo hacen por llenar vacíos o algunas personas porque se sienten solas o como tú lo dijiste, por alguna necesidad. En mi caso fue realmente por una necesidad, pero luego esa necesidad se volvió algo que realmente no podía salir ya. Yo creía que no podía salir de ese. Claro, como en algo, como una burbuja, como algo atrapado que yo no podía salir de eso. O sea, se me metió en mi cabeza que realmente era la única forma o quizás en la que yo iba a terminar. Era lo que yo pensaba, que era la única salida, en lo que yo podía vivir o en lo que yo me sentía libre o me sentía lo que realmente era en ese tiempo, ¿verdad? Pero es muy difícil. Sí, y yo creo que no solo hombres, y no solo hombres también, sino que mujeres están a eso. Y eso lo que tú acabas de decir, que se hace una adicción. Quizás al momento decimos,
no, voy a solventar mi necesidad económica o voy a solventar cualquier problema que yo tenga. Sí. Y yo creo que se hace después de quizás una vez o unas 3 veces, quizás la persona lo hace, pero como toca decir, después se me volvió adicción. Claro. Pero, Sí. ¿qué fue lo que, digamos, cómo fue la manera en que llegaste En que yo a entré eso? ahí. La manera en la que quizás yo entré ahí fue porque yo quería experimentar algo nuevo. Quería experimentar que alguien me lo contó. Entonces yo necesitaba en La ese curiosidad. tiempo la curiosidad, claro. Y es lo que está pasando con muchos jóvenes y con muchas personas, Sí. independientemente a veces jóvenes o también personas ya adultas. Entonces quieren experimentar. Entonces a mí me llevó el querer experimentar y una cosa me llevó a otra y vi el dinero fácilmente, vi el cómo la gente era aparentemente feliz, porque en ese mundo te lleva el alcoholismo, las drogas. El sexo ilícito, entonces te lleva a hacer muchas locuras realmente que no comprendes en el momento, sino que luego hasta que Sí. ya estás como muy metido ya en todo ese, Sí, en todo y ese así mundo. es. Y correcto, existe esa prostitución, están las drogas, está el alcoholismo. Sí. Pero como toca decir, una parte importante, la juventud. Sí, Y claro. eso sucedió algo como en la juventud, una etapa de Sí, a mí me gustaría Sí. conocer como sí, a como la edad. ¿verdad? quizás la Y- historia, o sea, Sí, la claro, realidad. yo empecé a salir a las calles a la edad de los 15 años. Yo no tuve mi primera relación a los 13 años. O sea, yo realmente viví una niñez muy, muy tranquila, pero en mi juventud realmente fue bastante fuerte. Viví en un lugar donde mi padre golpeaba a mi mamá, alcohólico. Entonces, maltrató a la mujer. maltratado, o sea, a mi mamá. Mi papá me abandonó literalmente. Entonces viví una etapa de soledad, de depresión, y todo eso me llevó a buscar el llenar tantos vacíos. Ese vacío que esos el vacíos, padre había exacto, dejado y que la Exacto. familia había dejado. que la familia había dejado. Yo tenía. Y eso creo que es lo que sucede cuando alguien se siente solo. Que tratamos de buscar vacíos que creemos que nos van a hacer sentir bien. Exacto. Y no nos hace sentir bien, sino que nos llevan a un lugar oscuro que de repente lo sentimos atrapados. Sí, y yo creo que ahí es correcto. donde nace la necesidad necesidad de buscar cosas que realmente llenan, como tú dijiste, el vacío. Entonces, a la edad de los 15 años yo empecé a experimentar, a salir, a visitar algunas casas, visitar algunos amigos, y encontré en esos amigos personas que me refugio. empezaron a refugio y me empezaron a aconsejar, a decir, haz esto, haz lo otro. Entonces yo empecé como a probar. Luego empecé a salir a las calles, empecé a salir normalmente, pero luego se me ocurrieron tantas cosas y ya cambié mi manera de vestir, pensar, mi manera de de pensar. pensar. Ajá. O sea, yo ya salía de otra manera. Ya no lo hacía tanto por una necesidad, sino para satisfacer mi necesidad. la necesidad. Sí. Ya no era como por dinero, sino que era como Exacto. Ajá. cubrir la necesidad Sí. que yo, no, como decir, yo necesito hacer esto. Hacer yo esto, necesito- entonces, eso es. ¿Qué era lo que tú sentías realmente? O sea, si decís que querías como satisfacer una necesidad, ¿qué necesidades tenía en ese momento? En ese momento. Ajá. Quizás necesidad de que alguien te dijera que te quería, o de estar con alguien que te escuchara, que literalmente uno piensa que eso puede pasar, ¿no? Sí. Sí. Pero realmente vemos una realidad que realmente no es así. No es así. Poder satisfacer tu necesidad físicamente, Sí, físicamente, pero pero dentro hay algo emocionalmente no. emocionalmente que jamás jamás. se va a poder llenar. Y yo creo que ahí donde hoy muchos jóvenes, y vivimos eso después de la pandemia, hemos vivido Sí. depresión, ansiedad, diferentes rangos. Creo que esa es la nueva pandemia que vivimos hoy, la Sí. depresión y la ansiedad. Y creo que lo que tú acabas de decir, creo que afecta mucho a la juventud de hoy, que creo que pasan ese momento que sus papás quizás a veces no le dan la atención necesaria a un hijo. Exacto. Y vivimos en un tiempo que yo me di cuenta de tanta separación de matrimonios, de familias, que yo jamás imaginé que se iban a separar. Sí. Y después me doy cuenta que los hijos buscaron, es correcto lo que tú acabas de decir, buscaron la necesidad de que alguien les dijera, hey, te quiero. Ven, ok, sí. Que aprecio Exacto. mucho. Y esas amistades creo que los llevan a la perdición Claro. del vicio. Sí. A provocar realmente lo que pasó en mí, ¿no? Claro está, yo pues ya sabía lo que realmente Sí. podría pasar o qué, pero ya entraba en mi mente el llegar y el querer más, y el querer más, y el querer más. Cuando empezás a probar es como
un círculo que te lleva siempre un círculo vicioso. Sí, digamos, vicioso, ¿no? exactamente. Que te lleva a hacer una cosa, a hacer otra cosa y es muy difícil porque a eso métele la depresión, métele la soledad, porque en un momento te sentís bien, en el momento que estás realizando algo, ¿no? Pero luego después de que salga algo empieza en ti algo realmente duro, algo difícil, que cuando estás solo pues tú sientes que no vales nada, sientes que estás totalmente solo, que no hay nadie a tu lado, que la gente te rechaza, que te rechaza la sociedad, que por un momento te sentís bien, pero luego te sentís realmente como que no vales nada. Entonces, claro, todo eso implica... Y creo que ya regresando, uno poniéndose a pensar, creo que muchos de los que estamos escuchando este podcast probablemente conocemos la prostitución de la parte quizás no de lo que nos cuentan las personas, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en internet, de qué es la prostitución, ¿vea? Y según inclusive si tú venís y empezás a buscar qué es la prostitución, es como te dice inclusive Google, ¿vea? Es cuando alguien ofrece de sus servicios sexuales y a cambio de eso pues te da una recompensa económica, etcétera, ¿vea? Pero creo que ya viendo así, ya estando con una persona que pasó por eso, ¿cuál es la realidad detrás de ese término de la prostitución? O sea, ¿qué es lo que se vive detrás de eso? Que la gente no te dice, pero alguien que pasó por eso lo vive y es algo quizás que no muchas personas lo conocen y si este es un espacio que nosotros hemos hecho para poder cambiar o hablar de un tema que es muy tabú, ahorita en nuestra sociedad, ¿qué podrías tú decir acerca de eso? O sea, ¿cuál es digamos, la otra cara de la moneda? Porque nosotros lo vemos desde la parte de afuera, ¿verdad? Pero tú que estuviste dentro de eso, ¿qué es lo que realmente es? ¿Qué es lo que la gente no cuenta cuando lo está viviendo? Ok, lo que la gente no puede contar es lo siguiente, que arriesgas tu vida. Wow. Arriesgas tu vida realmente, en todos los sentidos. Porque nos arriesgamos a irnos con alguien que no conocemos. Sí. Hoy hay plataformas, hay aplicaciones donde podés encontrarte con personas que no conoces. Con solamente chatear, te vas a reunir con esas personas. Súper fácil. Y súper fácil. O sea, es como que, te ves un encuentro casual, pero es arriesgado. Conozco casos de personas que se vieron con otras personas así y no pudieron contar lo que yo estoy contando. O sea, la historia que yo estoy contando. Tuve casos de amigos míos que se fueron con personas y realmente no vivieron o fueron infectados de alguna enfermedad terminal. Wow. Entonces, es la parte oscura que nadie cuenta. Correcto. Te pueden decir que te va muy bien en el dinero. Que es súper fácil. Que es súper fácil, que un momento la pasas bien, la pasas chévere, pero no te cuentan que realmente puedes arriesgar tu vida. Claro, puedes llegar hasta tú mismo provocar tu muerte. Sí, ¿no? Claro que sí. Yo he tenido personas con las que pude conversar que no soportaron la depresión y se quitaron la vida. Wow. Entonces, y en ese momento, hubo un momento quizás, decimos, después que tú salías a hacer eso, regresabas a tu casa. ¿Qué pasaba cuando regresabas a tu casa? Llegaba un momento como que estoy haciendo esto malo, pero ¿qué pensaba no Manuel quiero hacerlo? Amaya? O sea, ¿qué pensaba Manuel Amaya después de vivir eso en su casa? O sea, ¿qué vivías cuando regresabas de una noche oscura, ¿verdad? Sí, pues era sumamente difícil. Difícil para mí. Quizás te lo digo ahorita así, hablando, pero si yo recuerdo, realmente yo llegaba y mis pensamientos eran, quítate la vida. Sí. No vales nada. ¿Para qué vas a seguir el día de mañana y vas a despertar y volvés a caer en lo mismo? Porque es algo con lo que luchas. Sí. Es algo como que no lo querés hacer, pero tu cuerpo te lo pide. Claro. ¿Verdad? Es como querer comerse una comida que sabes que te cae mal, pero te gusta. Pero te encanta comer. Así es. Entonces es realmente bien difícil. Para mí era sumamente difícil. Yo no tenía el apoyo moral, no tenía alguien que me abrazara y me dijera, o me diera un consejo, no tenía alguien que llegara y me hablara qué está haciendo o qué es lo que te pasa. Claro, qué es lo que te pasa o qué necesitas como joven. Pues yo llegué, te soy sincero, llegué hasta la edad empecé a los 15 años, llegué a la edad de los 19 años y yo todavía seguía haciendo lo mismo. Wow. O sea, yo todavía y arriesgando mi vida. Tuve muchísimas veces donde me dejaron en lugares donde los que yo no conocía. En lugares donde los que me bajaban de un carro me dejaban, y ahí yo caminaba. Estuve al borde de muchas veces me golpearon, muchas veces estuve al borde de perder la vida. Entonces, yo llegaba a mi casa y yo sentía que no valía nada. O sea, que realmente, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir existiendo? Si realmente yo estaba viviendo literalmente un infierno.
Sí, y lo es. Y da no sé qué, escucharlo de que, imagínate tú, dabas como un servicio y a la vez te dejaban botado. O sea, claro. Yo creo que ahí crea un poco de, como decir, algo de una controversia, porque tú buscabas una necesidad, satisfacerte, pero la persona con la que intentaba satisfacer te dejaba todavía aventada o trataba de punto. Después, en ese tiempo, la delincuencia quizás era muy difícil arriesgar vida en ese tipo de cosas. Y cuando vivías estos momentos, había algo que tu familia te decía, porque muchas veces, muchas personas pueden hacerlo y la familia quizás no sabe absolutamente nada. Y como que sin nada. Pero, ¿qué pasaba contigo? O sea, yo creo ¿tu que, familia lo sabía o no lo sabía? Mi mamá en un punto llegó a darse cuenta. Pero yo realmente... ¿Cuál fue el punto de la mamá claro. al ver eso? Sí. Siempre las mamás. Siempre las mamás. Siempre las mamás. Creo que por eso le tocó sufrir 9 meses. Sí. Pero, ¿qué pensaba tu mamá cuando miraba a su hijo? Sí, fíjate que yo creo que una madre siempre va a ver lo mejor de sus hijos. Claro. Sí. Siempre van a sacar lo mejor, siempre van a ver. Mi mamá toda la vida creo que lo supo, pero nunca... Mi mamá toda la vida era lo que se sentaba conmigo, me daba un consejo. Siempre me aconsejó. Mi mamá siempre trabajó, pero nunca estaba en la casa. O sea, ella llegaba a mi casa en la madrugada, 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque el trabajo de ella se lo demandaba muchísimo. Entonces realmente yo llegaba a mi casa antes de que mi mamá llegara. Y para mi mamá era como que yo estaba estudiando, como que yo iba a trabajar o como que yo hacía algo cotidiano normalmente. Claro. O sea, no se daban cuenta. No se daban cuenta. Mis hermanos, tengo 3 hermanos, pero cada uno de ellos tenía su vida, pues realmente, aparte. Pero eso tu mamá no sabía. ¿Hubo un punto en el que se dio cuenta? O... Mi mamá no se dio cuenta. Mi mamá se dio cuenta hasta que yo hablé con ella, hasta que yo ya le dije la verdad, hasta que yo entré en un proceso muy fuerte. Entonces, y eso es lo importante, porque decimos, llega un momento que no quieres dejar eso. No. O sea, claro. A lo mejor puede existir el 50% que Manuela Maya quería dejar, pero el otro lado oscuro llamándote era como que no. Sigamos. Y de hecho te voy a ser sincero, llegas a un momento donde lo haces esto ya por puro placer. O sea, ya no lo haces por dinero, la necesidad, por el dinero, por lo que te den, no lo haces por puro placer. Porque ya te da la gana el hacerlo. O sea, ya llegas a un momento tanto así de tu vida que las personas que hacen esto, practican esto, pues ya lo hacen por puro placer. Entonces ya no lo haces es por una necesidad, sino que eso ya es un placer, tú se vuelve algo cotidiano. Sí, exactamente, se vuelve algo cotidiano, algo que de repente te metías a la aplicación o empezabas un contacto o buscabas a alguien o mirabas, tenías un encuentro con alguien y eso, o sea, se daba. Sí, claro. Entonces llegar... Y quizás ahorita hablando de eso, ¿cómo se desarrolló tu historia? Porque nos has dicho que, bueno, pasaste muchos años metido en esto, pero ¿qué es lo que siguió pasando en tu historia? Que yo sé que creo que no soy la única, pero creo que ustedes también quieren saber qué es lo que realmente pasó. ¿Qué viviste? ¿Cuál fue tu historia? ¿Cómo se fue desenvolviendo eso? ¿Ya? Porque yo sé que muchos quieren saber cómo es que está aquí sentado, porque ese es un tema que no es fácil de hablar. Claro. Es un tema delicado, sabemos que es un tema delicado, pero queremos saber más cómo se desenvolvió, quizás se la gente está desarrolló. preguntando, ¿seguirá o no seguirá? ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Para decir, fíjate que realmente, o sea, ¿cómo yo cambié? Porque supongo yo que lo decimos que llegó a ser un punto cotidiano, pero supongo yo que llegó un día que decimos no. Ajá. Claro, ¿Cómo ha sido tu historia? Hoy decido ya no seguir en esto. O sea, ¿qué tuvo que ver? ¿Qué le tuvo que ver? ¿Qué pasó en Manuela Maya cuando dijo, ya no, renuncio a esto, ya no salgo más esta noche, no salgo? Fíjate que yo caí muchísimo en una depresión, creo, muy terrible. Yo llegué a bajar de peso terriblemente. Y la muerte de uno de mis mejores amigos falleció por VIH. Wow. Él falleció por eso. Y yo recuerdo que una noche eran como las 3 de la mañana. Yo andaba por el centro de San Salvador y estaba lloviendo. Y yo alquilaba con mi amigo una habitación y alquilábamos un cuarto. Y en esa noche realmente era como todos los días, ¿verdad? Salíamos desde las 3 de la tarde, te imaginas. ¿Y eso era todos los días? Era todos los días. Lunes a domingo. Era de lunes a domingo. Wow. Era pero como te repito, era una cosa ya no tanto por el dinero, sino porque yo quería. O sea, ya se me había vuelto una vida. Sí. Para mí se me había vuelto algo cotidiano.
Y en una de esas yo intenté quitarme la vida. Yo recuerdo que Hacía el borde de decir, sí, yo estaba tan decepcionado, deprimido, no comía, dejé de ver a mi familia, dejé de estar un tiempo con ellos y me hacía mucha falta. Entonces empezaron a llegar a pensamientos a mi cabeza de decir, bueno, quítate la vida. Wow. Es lo más fácil. ¿Para qué seguir viviendo y para qué seguir viviendo esta vida? Entonces fue ahí cuando yo puse ese día, en esa noche, un lazo. Me subí a un banquito, recuerdo, esa noche. Y yo estaba decidido a quitarme la vida. Yo estaba súper decidido. Es más, yo había hecho, hice 2 o 3 cartas, recuerdo, para dejarlas ahí, para dejarla a mi mamá, a mi familia. Y pues para mí fue un tiempo, o sea, un momento duro, un momento difícil, en el cual yo quería que alguien llegara y me dijera, no lo hagas, pero algo me decía, hacelo y había ya, más la fuerza de hacer lo que no. Realmente sí, yo ya estaba cansado. Y eso que acabas de decir ahorita, creo que los que nos están escuchando, creo que han pasado momentos. Hoy en día nosotros hemos escuchado nos hacen muchas preguntas y nos dicen, ¿para qué vivimos? Exacto. ¿Para qué estamos viviendo? O sea, si nacimos solo para morir. Sí. Pero, como tú dices, yo estuve al borde de quitarme la vida y creo que muchas personas quizás han escuchado se han dicho ellos mismos decir, ¿para qué estoy viviendo? Mi vida no tiene sentido, mi vida no sirve, todo me sale mal, todo está arruinado, todo está perdido. Exacto, era todo lo que yo pensaba. Entonces, eso lo hemos escuchado personas y yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que yo miraba las fotos en sus redes sociales y ella publicaba el cielo. Y yo decía, qué bonito está el cielo, porque miraba sus redes sociales. Y meses después yo me doy cuenta que cada vez que ella se quería quitar la vida, le tomaba una foto al cielo. Entonces tú dices que pusiste tu banco, pusiste el lazo y supongo que estaba sola en esa habitación. Estaba en una depresión tan profunda. Sí. Es que la depresión yo creo que es como un cáncer lento, pero te mata. Te mata. Puede ser algo lento, pero realmente te mata. Puedes estar feliz ahora acá y todo, pero cuando estás solo, cuando llegas a tu habitación o cuando no hay nadie, entonces te sentís que no valés, que nadie está ahí, que estás solo totalmente. Y yo me sentía así. Wow. Y la única opción para mí era en ese momento quitarme la vida. Quitarte la vida. Wow. O sea, no había otra salida. Era lo único. Pero no me encanta algo que dijo, me quería quitar la vida, pero no te la quitaste porque estás aquí. No. ¿Y qué sucedió? No me la quité. ¿Qué sucedió pues fíjate que tal vez noche? Quizás podemos ser un poco criticados, porque hay personas que también tienen como pensamientos, buscan psicólogos, buscan otras ayudas, buscan otras personas. Pero en mi caso a mí me ayudó alguien que cambió mi vida por completo. O sea, y esa es la pregunta de hoy. Lo que acabas de decir es muy cierto. Creo que hay cambios de una manera que sí, muchas veces tenemos un psicólogo, está la ciencia, está la medicina. Claro. O sea, hay antibióticos para tranquilizar la depresión, la ansiedad. Esas pero son cosas, claro. tú no tuviste la necesidad de exacto. ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, donde ir a tomar medicina para quitarte la depresión, la ansiedad. Y todos se pueden preguntar, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo fue ese Fíjate que esa parte de... ¿Y qué fue lo que te hizo inclusive no hacerlo esa noche? No quitarte la vida. Muchos nos podemos preguntar, ¿alguien llegó? ¿Alguien abrió la habitación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien tuvo que haber entrado para decirte, no, quítate la vida, no te la quites? Okay. Pues no llegó nadie. No llegó nadie realmente. Mira, me hablaron muchísimas veces de la persona que te voy a mencionar. Claro. Me hablaron muchas veces. Me lo presentaron muchas veces. Yo creo que muchos se los presentan. Sí, de muchas maneras. Y creo que hay muchos que conocen realmente a la persona que te voy a mencionar como sanador, como liberador, como el que puede salvar, pero en ese momento yo lo conocí como mi padre. Y yo conocí... El padre que no tuviste. El padre que nunca tuve. Y esa noche, pues, yo dispuesto a quitarme la vida, recuerdo que escuché una voz que me dijo, hijo, te amo. Wow. Y jamás lo voy a olvidar, perdón si se me corta pero un poco, pero para mí siempre va a ser como no emocionante, sino como algo que marcó mi vida de un antes a un después. Nunca alguien se había acercado y me había dicho con esas palabras tan dulces, eres mi hijo y te amo con amor eterno. Entonces fue la primera vez que yo conocí a Jesús. Jesús cambió una parte interna, no te puedo decir externa, porque realmente los cambios se ven cuando hay algo interno. Sí, claro. Cuando hay amor en el corazón de alguien se nota.
Y yo encontré el amor donde lo busqué por muchos años. Encontré un padre que me cuidó. Y yo pude bajarme de esa mesa, doblar mis rodillas y pedirle perdón a Jesús. Porque en ese entonces, pues, no comprendía, porque para mí era algo sobrenatural el escuchar una voz que me dijera que te amo, que soy su hijo. Y yo decía, si no hay nadie más aquí. Y me dijo, yo soy Jesús, el que te han hablado. Y le dije, yo quiero conocerte. Y recuerdo que esa noche yo pude salí de la habitación. Estaba lloviendo, salí corriendo. Me quité la peluca. Yo andaba maquillado porque yo me vestía como mujer. Y empecé a quitarme todo. Y recuerdo que le dije a Jesús ese día que si Él es real, yo quería cambiar mi vida. Y que si Él me pedía algo, yo lo quería cumplir. Y le prometí a Él que si yo podía ayudarle a alguien más, yo lo iba a hacer. Entonces, por eso estoy aquí. Wow. Por eso estoy aquí. Por eso puedo decir que si hay alguien que puede cambiar la vida, que si hay alguien que puede darte una segunda oportunidad, que si hay alguien que puede darte el amor que realmente mereces, el amor que necesitamos todos, creo, es Jesús. Amén. Es el Hijo de Dios. Sí. A través de Él pude conocer el amor, ese amor tan inmenso. A través de Él se fueron las inseguridades, se fue el temor, se fue la ansiedad, se fue la depresión. Un cambio sobrenatural. Un cambio sobrenatural. Entonces, hasta el día de hoy, tengo 34 años, que no se notan. Pero tengo 34 años y hasta hoy te puedo asegurar y te puedo decir que realmente soy libre. Que realmente pues soy lo que Dios realmente quería que yo fuera. Y lo que Dios me dijo exactamente esa noche. Y eso es lo que dices, creo que muchas veces nos presentan a nosotros y a mí me toca, porque en la Biblia dice que en Juan, en sus cartas, dice que Él nos amó primero, no nosotros a Él. Y yo creo que ahí es donde se cumple que nosotros lo amamos después. O sea, Él llegó esa noche y te dijo, hijo, te amo. Así es. Y te dio el abrazo que quizás ni un padre. Así es, exactamente. Y dio abrazos, restricción ni nada. Abrazos solo... de que, verdad, yo lo he experimentado en momentos quizás de difíciles, que quizás tú deseas quizás a veces escuchar de alguien externo, de tu familia, un abrazo o un te amo. Y yo creo que en momentos de tristeza, creo que vivimos esa etapa donde decimos, aparece Jesús y cambia nuestra vida. Y esa es donde existe la transformación. Y yo creo que ahí marca un después en Manuel Amaya. Sí es. Así es. Carmona, ahí es donde se cumple lo que dice la palabra, que Él nos amó primero y después nosotros lo amamos a Él. A mí hasta me duele decir que nosotros hasta después lo amamos, pero la verdad que la Biblia tiene razón cuando Juan dice eso, que Él nos habló. Y ese antes de después, ¿qué pasó en la siguiente mañana? En la mañana que dice que saliste corriendo cuando marcó o sea, pues yo pienso, yo me pongo una escena y pongo, cuando tú dices te quitaste tu película, te quitaste tu maquillaje y te quitaste tu vestimenta, lo que ocupabas, supongo yo que ahí donde se rompió esa maldición, donde se rompió esa adicción, se rompió ese placer. Y ahí donde se dice esa famosa frase que donde Dios rompe las cadenas. Así es, y rompe esa cadena de maldición, de pecado que vivimos, porque estamos atrapados en esa adicción. Y ahí es donde llega la salvación de Jesús a tu vida. Y supongo yo que en esa mañana, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrás vivido en esa mañana? Fíjate que fue para un diciembre el año 2009, por ahí, 2010. Y exactamente fue como para un 31. ¿Eso sucedió? Yo no estaba con mi familia. Fue como para un 31, sí. Ya en la madrugada. En la fiesta. Así es. Y exactamente, bueno, al día siguiente yo sentí algo totalmente diferente en mí. Es como que como dicen, te cambian el cassette. El chip. Sí, te cambian el chip, exacto. Entonces yo empecé a experimentar cosas que no lo hacía, mi manera de hablar, mi manera de expresarme. Claro. Yo ya no quería hacer lo mismo. O sea, empezó un cambio en mi corazón y en mi mente, porque ese día acepté a Cristo. Nadie me dijo, no lo hagas. Yo lo acepté. Yo dije, yo había orado mucho, en ocasiones había orado, ¿no? Pero nunca lo había hecho así como de
de verdad. Entonces ese día lo hice con todo mi corazón. Y bueno, el 2 de diciembre había una iglesia cerca por donde yo estaba. Y yo me acerqué a la iglesia, empecé a buscar de Dios, empecé a congregarme, empecé a querer saber qué había más. ¿Qué más o sea, había? yo tenía la necesidad, porque fue una necesidad, sigue siendo una necesidad, el saber qué Dios quería conmigo. ¿Por qué yo? Yo me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué Manuel? ¿Por qué no pasó Otro lo más. que pasó? Entonces yo tenía más Quería expectativa. buscar una respuesta. Exacto. Sí. Buscaba una respuesta porque me sentía amado, me sentía diferente, me sentía con las ganas de vivir. Entonces, de querer seguir haciendo muchas cosas, claro está. No era fácil porque empecé a cerrar muchos ciclos, empecé a dejar muchos lugares, empecé... Las amistades. Amistades, claro. Y yo Me creo que ahí imagino es eso. donde toca perder amistades. Sí, Sí. exacto. Y supongo yo que cuando vives esa transición que Jesús te llama, Jesús te llega a tu vida, supongo yo que tus amigos insistían o algo insistía después de eso. Sí. La tentación Sí. quizás pudo haber llegado, ¿no? Y yo quiero decir algo en relación a eso, y es que, bueno, y creo que te lo decía antes cuando veníamos del camino aquí para grabar el podcast, que probablemente sí, la prostitución sea algo en lo que das tus servicios, te dan dinero a cambio de eso, pero a mí me parte el corazón saber de que hay muchas personas, y probablemente tú nos estás escuchando ahorita, que tú puedas ponerte a pensar que has vivido una etapa en tu vida en la que, así como tú decías, algo que me llamó la atención fue que llega un punto en tu vida en el que haces las cosas por placer, no por quizás satisfacer a la otra persona, no, pero por tu propio placer. Y algo que se me venía a la mente y te lo comenté es que tenemos muchas amistades o personas que probablemente están en un punto en sus vidas en el que tienen muchas, y lo voy a decir así con completa sinceridad, libertad y claridad. Probablemente tú seas alguien que ahorita estás viviendo una temporada en la que decís, es que yo tengo un montón de parejas sexuales y sigo teniéndolas, y yo sigo teniendo ese placer que tú dijiste, claro. y yo lo sigo teniendo, y puede que llegues a un punto en el que tú te pongas a pensar, Pau, o sea, yo he tenido tantas parejas sexuales, las sigo teniendo y lo sigo buscando por placer, pero hay alguien que cambia lo que tú has estado sintiendo. Y yo te puedo asegurar que tú me puedes decir, Pau, yo he estado viendo todas esas experiencias, pero no puedo salir de ahí. Y cuando probablemente después de tener una noche apasionada, un momento apasionado, cuando termina todo eso, llegas a un punto en el que puedas sentir ese vacío, donde viene todo lo negativo, literalmente lo que tú estabas diciendo que habías vivido. Y solo se me vino a la mente, hay un versículo que lo voy a buscar, lo había guardado aquí, pero ya se me va a haber perdido, que cuando me puse a pensar eso, se me vino así, boom, a la mente. Y bueno, aquí está, está en Salmo 139, es el 13 y el 14, y se lo puede leer porque es algo que me impacta y que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y dice, Salmo 139 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Y de ahí solo dice el versículo, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y solo me recordaba a yo decirte, y aquí que tenemos a alguien literalmente, o sea, visible, real. Con un testimonio con real. un testimonio, ajá, con un testimonio real por Jesús. de transformación. O sea, probablemente esto es algo muy fuerte, es un tema muy sensible, pero si tú has sido una persona que ha estado pasando por esto y que ya, o sea, llegaste al punto en el que, y si Dios te manda inclusive a escuchar este podcast, si tú sos una persona que ha estado viendo eso y que es algo muy fuerte y lo entendemos y un tema muy sensible que quizás ni siquiera lo puedes hablar ni con tus amigos más cercanos ni con tu familia, solo estás tú. Hay alguien que puede cambiar eso, hay alguien que puede satisfacer y que no importa, no ve todo lo que tú has hecho. Hay alguien que cambia todo lo que tú quizás externamente has estado haciendo, lo transforma en algo nuevo. Porque Él desde el principio, desde que estabas en el vientre de tu mamá, desde que te estaba creando parte por parte, partícula por partícula, Él ya te había hecho como una creación maravillosa. Y creo que es eso algo que realmente te marca. Exacto, porque sí.
tú vives eso y la gente piensa que nace así. No. Hay personas que realmente la situación en la que viven las lleva a vivir ese. Y sienten que la sociedad o la familia o las personas que rodean, hay muchas personas lo hacen por encajar. Por encajar con otros amigos, por encajar con otras personas. Y como tú decías, llegué al extremo yo de hacerlo por placer. Por placer, por querer hacerlo. Entonces, exactamente cuando yo comprendí que yo había nacido con un propósito y que mi propósito no era en el que entonces estaba yo. Porque, sino que el propósito era el sí, que porque Dios muchas tenía preparado. personas, como Pablo decía, quizás están escuchando y piensan que no pueden salir de esa situación, pero realmente se puede salir de la situación. Sí. Se puede. Y no es malo quizás buscar la ayuda tal vez de un psicólogo. No es malo, no es malo porque no estamos denigrando y diciendo que no sirven a esta persona. Claro que sí. Pero lo espiritual y lo emocional realmente, y el corazón, las heridas que te marcan y te dejan marcar ese momento difícil, esos momentos difíciles de lo que yo pasé, solamente se puede hacer con alguien que de verdad te conoce. Como tú le dices, y te conoce desde que antes que naciera. Entonces, el único que ya tiene un plan detallado exactamente para toda tu vida. Pero tiene que ver muchísimo con el que nosotros tomamos la decisión. Porque Él no va a entrar hasta que nosotros tomemos la decisión de decir, ya no. Correcto. Yo siempre he dicho que Jesús es muy caballeroso. Claro. Sí. Jesús siempre toca la puerta, pero depende de nosotros si le abrimos o no. Exacto. Y ahí es donde sucede, pero llega un momento que Jesús dice, ok, no me vas a abrir la puerta, yo tengo que permitirte un momento muy oscuro para poderlo hacer. Y yo creo que también sucede algo de que quizás estás pensando y muchas veces podemos decir, pero Dios no me va a aceptar como yo estoy ahorita. Quizás yo estoy viviendo un momento de lo que acaba de decir Pau o lo que hice demasiadas la experiencia. Cosas y es imposible ya perdonarlo. Quizás ahorita decir, estoy viviendo un lado oscuro donde estoy muy segura que Jesús quizás piensa que no te acepta. Pero hoy nosotros hemos escuchado que no importa lo que estás viviendo en tu pasado oscuro ahorita, Jesús te está esperando y Jesús quiere transformar tu vida para darte una vida totalmente renovada, porque muchas personas tienen ese miedo que Jesús te va a rechazar. Sí, pero Jesús no te va a rechazar. Quizás la sociedad puede rechazarte, pero Jesús jamás va a rechazar y te ama. Yo siempre digo, Jesús quiere transformar la vida de las personas. Así es, de lo que está escuchando. Y por eso hoy queremos dejarle esta frase que den la oportunidad a Jesús que puedan transformar sus vidas. Sí. Quizás no estás viviendo un tema como la prostitución, estás viviendo quizás otro tipo de problemas. Pero tal vez puede ser el alcoholismo, puede ser las drogas, puede ser la ansiedad, la depresión, muchas todo personas. Todo ese tipo que estamos viendo hoy, quizás tú dices, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Y quizás muchas veces tú decías, a veces, llegó una etapa quizás fue mi etapa como de rebeldía que yo tuve con quizás la juventud, la rebeldía mía. Tuve que buscar la ayuda de psicólogos. O sea, mis papás me mandaron a un psicólogo y hoy puedo decir que a mí un psicólogo me ayudó totalmente a estabilizar mis emociones. Sí, y eso es lo que yo exactamente repetía, que a veces es necesario, ¿verdad? Claro. Sí, pero está la parte espiritual donde hoy queremos realmente nosotros dejarle ese mensaje de que busquen a Jesús, que Él puede transformar tu vida, que Él puede transformar lo que estás viviendo. No importa la situación que ahorita quizás estás pasando, vas escuchando en tu carro, lo estás viendo en tu casa y quizás hoy ha sido el tiempo donde quizás Jesús a través de la experiencia de Manuel, de lo que hemos hablado hoy, puede transformar tu vida y quizás hoy que estás escuchando en este día, no sabemos qué día o qué fecha lo estás escuchando. ¿Cuándo lo vas a escuchar? Pero puede ser quizás el día donde tú vas a ser transformado por el poder de Jesús a través de su Espíritu Santo. Y lo más bonito de eso es que Dios, Jesús, es tan paciente. Él no, en tu proceso, desde el momento en el que Él te cambia, Él no te presiona o que tenés que cambiar ahorita ya. No, o sea, Él va contigo. Si tu proceso, si tu tiempo para cambiar, cerrar amistades, cambiar cosas, Él te acompaña, va contigo en cada proceso y jamás te deja solo, por más que cueste. Porque yo veo algo y ya para ir terminando, yo vi que Jesús a ti no te juzgó por lo que has hecho. Así es, sino que Jesús te dijo, hijo, te amo. Así es. Y yo creo que eso muchos piensan que quizás cuando vengan a Jesús van a decir, me va a regañar o me va a sacar todo lo que he hecho malo. Exacto. Pero Jesús no te dijo, Manuel, hiciste esto. Sí, hiciste esto y no te puedo. En Jesús tu solo te dijo, condición se acercó en el justo el día que te ibas a quitar la vida, llegó Jesús. Así es. Y nunca te dijo, hiciste mal esto, sino que te dijo, hijo, te amo. Y me salvó en
en todas las maneras como alguien puede salvar a alguien. Siento que el haber conocido a Jesús como lo conocí personalmente, eso marcó mi vida y la va a marcar para siempre. Sí. Y va a seguir siendo así hasta que yo pueda seguir hablando y hablando de Él, hablando de lo que realmente Él hizo en mi vida. Creo que las personas tienen temor a hablar o a aceptarse realmente a veces, porque vivimos hoy en esta generación muchas personas con temor, muchas personas a hacer tantas cosas por temor a no ser aceptadas, por temor a qué dirán, el qué dirán, pero realmente, como tú dices, Jesús me amó como... Y te llamó a servirle. Así es, claro. Porque eres predicador. Sí, claro. Ahora vamos a revelar la identidad. Donde te conocí en una vigilia que yo prediqué primero, o sea, y después exacto. O sea, cualquiera podría decir como que cómo es que y me recuerdo, de su historia me recuerdo ahora muy bien que yo, un predicador pastor. O sea, increíble. Lo chistoso que era una iglesia que la vigilia era hasta como a las 4 de la mañana. Exactamente. Y yo por respeto me quedé, pero me quedé, de verdad que yo dije, me voy a ir porque eran tipo 12 de la noche. Sí. Y cuando te toca predicar esa noche, ya eran como a las 12, algo ahí. Sí. Y yo me quedé ahí escuchando. Era la segunda vez que yo llegaba a ese lugar. Y yo me quedé y lo escuché y me llamó la atención el testimonio y yo dije qué interesante. O sea, y mismo como Dios transformó mi vida, transformó la tuya y ha sido de verdad que una gran bendición poder estar aquí compartiendo. Y de verdad le damos gracias a todos, a nuestros... a las personas que nos están escuchando en nuestro podcast en YouTube. Verdad. Y de verdad, Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Que no sea la primera vez, sino que pueda mucho más. Claro. Que se pueda repetir, porque siento que ha sido un episodio ha estado buenísimo, la verdad. Y incluso, o sea, y si les invitamos a que sí, escriban ahí. Yo con gusto, yo vuelvo a venir. Sí. Cabal, sí. Y también los invitamos a que si probablemente no seas tú el que está pasando por esto, pero conoces a alguien que necesite escuchar esto, compartilo, porque sí, es muy importante. No el tema de prostitución, es muy importante que que sepan que realmente si alguien se vive, pero que también se puede salir, ¿no? Sí, así que le agradecemos a todos por estar viéndonos, así que compartan este episodio número 4 en las redes sociales, ahí donde estamos en Spotify, lo pueden escuchar. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio. Así que saludos a todos los reales. Reales. Y ese que dicen los reales ya se está volviendo famoso ya. Sí, ya es la frasecita. Cuando nuestros amigos nos ven, nos dicen ¿qué dicen los reales? Así que en las redes sociales lo pueden compartir y pongan el hashtag ¿qué dicen los reales? Así que nos vemos en nuestro episodio siguiente. Gracias por ver nuestro canal. Así que nos despedimos. Gracias. Nos vemos.